Gracias al humor, Miguel de Cervantes convirtió en amorío, escarceo y aventura el eterno conflicto entre comedia y tragedia, pues como leemos en el Quijote, la buena ironía lo deja a uno alegre con las burlas, enseñado con las veras, admirado de los sucesos, discreto con las razones, advertido con los embustes, sagaz con los ejemplos, airado contra el vicio y enamorado de la virtud. Los dos grandes clásicos de la literatura en español, Miguel de Cervantes y Jorge Luis Borges, fueron extraordinarios humoristas y por eso quiero celebrar a los escritores de habla hispana que nos enseñaron a reírnos de nosotros mismos cuando descubrieron que el hombre nace aburrido, pero la sociedad lo divierte. El cubano Guillermo Cabrera Infante es un autor extraordinario que destacó por su ambición lúdica, su omnisciencia semántica y su asombrosa capacidad para jugar con los significados a través de las palabras. Cuando Saussure estableció que en la lengua estaban las reglas y en el habla solo las jugadas, no contaba con que la escritura de Cabrera Infante podía contener las dos cosas al mismo tiempo y viceversa. Las reglas como juego y los juegos como regla. Pues nada es fortuito y todo es deliberado en las obras del genial escritor cubano. Tres tristes tigres, por ejemplo, es un libro fastuoso, constelado de un humor deslumbrante y escrito en una prosa que le da la misma importancia tanto a las referencias literarias como a las musicales y tanto a la estructura narrativa como a los juegos verbales. Y además, es una coctelera de todos los géneros narrativos posibles, comenzando por la novela y terminando en el relato, pasando por el teatro, la viñeta, el diario íntimo, la crónica, el discurso, la memoria y el monólogo, por no hablar de otras virtudes como las parodias y la pirotecnia verbal que restalla en cada una de sus páginas. Cabrera Infante fue un adelantado de su tiempo y dentro de unos años lo estudiaremos como el precursor de la literatura del siglo XXI, pues cuando alguien echa de menos riesgos formales en la novela contemporánea, me pregunto si habrá leído La Habana para un infante difunto. Todas las veces que alguien cree haber descubierto mediterráneos posmodernos, me acuerdo del fastuoso O y del gato Offenbach, del swinging London y de la canción popular cubana como Limerick Tropical. Cada vez que alguien barrunta que los laboratorios literarios de la lengua son las redes sociales, desearía que se reeditara con urgencia esta maravilla titulada Exorcismos de estilo. Guillermo Cabrera Infante jugaba con las palabras, las ideas y los significados, pero también con la tradición literaria, el conocimiento histórico y el pensamiento filosófico, por no hablar de los mundos que fundó gracias a sus juegos con el cine, la música y el tabaco. Cabrera Infante era candela fina porque fue nuestro Prometeo, es decir, quien le robó el fuego a los dioses para reconstruir la Habana que le arrebataron los hombres. El verdadero conflicto de la literatura en español no es entre comedia y tragedia, sino entre amor propio y vergüenza ajena. Dos expresiones muy difíciles de traducir. El humor es un alambre tendido entre ambos conceptos y el Quijote fue el primero que lo atravesó airoso, demostrando que su tragedia tenía un punto de comedia. Soy Fernando Iwasaki de Loyola Praxis Mundi para el Instituto Cervantes y todos los hispanohablantes que nacieron en otras lenguas, en la Mancha extraterritorial.